Territorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Necesito tu amor. Necesito tu paz y tu gran salvación. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Llena mi corazón de tu santa presencia, gran ángel del Señor. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Llena mi corazón de tu santa presencia, gran ángel del Señor. Ayúdame a vencer, Señor. Ayúdame, Señor. Dame tu protección, dame tu bendición y tu grande poder. Guárdame del maligno, Señor. Guarda mi corazón. Guarda mi alma, Señor, tomándome en tus brazos, gran ángel del Señor. Guárdame del maligno, Señor. Guarda mi corazón. Guarda mi alma, Señor, tomándome en tus brazos. Gran ángel del Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación,
el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Así es que encontramos que el ser humano era lo nuevo en el planeta Tierra y fue colocado en este huerto allá en el Edén para así Dios comenzar la civilización del ser humano, colocar en este planeta Tierra a su primer hijo y así que la raza humana pudiera recibir las bendiciones de Dios. Recuerde que todo hijo de Dios viene de otra dimensión, de otro mundo, para vivir en este planeta Tierra una temporada. Luego de la caída, el ser humano ha estado viviendo en la Tierra una temporada. Pero el ser humano fue creado para vivir eternamente. Ahora, hemos visto que el ser humano perdió esa continuidad, perdió esa vida eterna con la caída en el huerto del Edén. Ahí en el huerto del Edén estaba todo lo que el ser humano iba a recibir. Ahora, encontramos que luego de la caída, Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén para que no extendiese su mano y tomara del fruto del árbol de la vida y viviera luego eternamente en una condición caída. ¿Ve usted? Si esas personas del pasado estuvieran viviendo todavía sobre la tierra, sería este planeta Tierra un desastre, más de lo que es en la actualidad. Sin estar viviendo esos personajes del pasado, principalmente los que fueron malos, miren ustedes todas las guerras que hay. Que si todavía estuviera sobre la tierra Caín, usted no desearía ser vecino de él. Que si estuviera sobre la tierra Nimrod, sería el rey sobre toda la tierra. Ahora, vean ustedes que ahí en el huerto del Edén encontramos que acontecieron muchísimas cosas. Luego, cuando Dios sacó al ser humano del huerto del Edén, quedó en el área del Edén, pero lo sacó de esa área donde estaba el árbol de la vida y donde había tenido los problemas. Y allí en el huerto del Edén, o en el Edén, se llevó a cabo el primer sacrificio a Dios. En el mismo huerto del Edén, Dios allí llevó a cabo el primer sacrificio, pues encontramos que Dios le dio pieles a Adán y a Eva para cubrirse. ¿Y cómo va a obtener pieles si no muere un animalito que es el que tiene las pieles? Murió allí un animalito, un sacrificio para cubrir al ser humano que estaba desnudo, para que así pudiera ser aceptado ante la presencia de Dios. Porque Dios no lo aceptaba con una cubierta de hojas de higuera, que era lo que Adán se había inventado. Pero Dios tenía algo mejor para cubrir a Adán. Y para eso, entonces, tenía que morir un animalito, porque Dios
estaba mostrando, tipificando que para la solución de la raza humana solamente tenía una cosa, y era un sacrificio con el cual el pecado sería quitado. O sea, Dios ahí está dando testimonio en tipo y figura que algún día vendría un cordero que derramaría su sangre y limpiaría de todo pecado al ser humano. Porque Dios no acepta otra cosa. Ahora, vean ustedes, luego allá en el Edén, no en el huerto del Edén, sino en el Edén, nacieron allí dos niños y ellos, luego de crecer, llevaron a cabo una ofrenda a Dios. Uno ofreció a Dios un sacrificio de un animalito, de un corderito, y el otro ofreció a Dios de los frutos del campo, viandas y todas esas cosas del campo. Y Dios miró con agrado el sacrificio de Abel y rechazó la ofrenda de Caín, porque Dios no acepta por el pecado otra cosa sino la sangre del Cordero, representando ahí la sangre del Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo. Dios no acepta otra cosa. Ahora, vean ustedes, allí se llevó a cabo la primera ofrenda a Dios por Abel. Luego también encontramos que allí se enojó el primer ser humano, el primer hombre, se enojó con Dios y con su hermano. Vean ustedes de dónde procede los enojos entre los hermanos. Y vean ustedes lo que aconteció allí, porque Dios aceptó el sacrificio de Abel. Su hermano Caín se llenó de ira y dice que mató a su hermano Abel por celo religioso. Esto que aconteció allí, hemos visto que a través de las persecuciones religiosas se ha estado repitiendo. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento, cómo perseguían a los profetas por celo religioso. Hemos visto cómo perseguían al pueblo hebreo por celo religioso también, porque las demás naciones tenían sus religiones también. Hemos visto cómo allá en Egipto el faraón decía: yo no conozco a Jehová, el Dios de los hebreos. Hemos visto cómo persiguieron a Jesús de Nazaret por celo religioso y también pidieron su muerte, y murió el Señor Jesucristo. Pero como todo obra para bien para los hijos de Dios, obró para quitar el pecado del mundo. Hemos visto también cómo persiguieron a los apóstoles, cómo persiguieron a los hijos de Dios allá en el tiempo de los apóstoles, las religiones
existentes allá en medio del pueblo hebreo bajo la dispensación de la ley. Los de la dispensación de la ley persiguieron a los apóstoles, y aquellos 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo los persiguieron por celo religioso, porque Dios se agradó de aquellas personas y Dios no se agradó de las otras personas. Porque para agradar a Dios no es asunto de que usted diga gloria a Dios, o que usted le traiga una ofrenda a Dios, o de que usted se arrodille a orar a Dios, sino de que usted lo que haga, lo haga conforme al programa de Dios correspondiente para el tiempo en que usted vive. Y hemos visto que los que han hecho conforme al programa divino han agradado a Dios. El que lo ha hecho a su manera ha desagradado a Dios, porque no es a la manera de la persona, sino a la manera de Dios. Así es que no es decir tampoco como es para Dios, como quiera, está bien. No. Como es para Dios, tiene que ser de acuerdo al orden divino para el tiempo en que uno vive. De otra forma, la persona podrá hacer todo lo que quiera y no va a agradar a Dios. Vea usted el pueblo hebreo en el tiempo de Jesús, con la religión establecida por Moisés, el judaísmo bajo la ley, pero no estaba agradando a Dios en el tiempo de Jesús, porque lo que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo, que era la primera venida del Mesías, ellos la estaban rechazando. Por esa causa Jesús les decía: ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así es que, vea usted, no es asunto de religión, no es asunto de pertenecer a tal o cual religión, sino de hacer las cosas de acuerdo al programa divino para el tiempo en que uno está viviendo. Ahora, vean ustedes que por el celo religioso, los que no han estado agradando a Dios, aunque piensen que están agradando a Dios, han perseguido a los que están agradando a Dios. Vea usted las persecuciones que surgieron contra los hijos de Dios. Se los echaban a los leones, también los quemaban, y así por el estilo durante las edades del oscurantismo. El celo religioso y las guerras religiosas que levantan en contra de los hijos de Dios son más terribles que las guerras políticas de las naciones. En las guerras religiosas que han levantado en contra de los hijos de Dios, han muerto más personas que los que han muerto bajo las armas en las guerras políticas de las naciones. Así es que han sido millones los que han muerto en los tiempos pasados, perseguidos, pero ellos han vivido llevando a cabo la voluntad de Dios. Y no importa que un hijo de Dios tenga que morir
haciendo conforme al programa divino, porque su vida está segura en Dios. Si muere haciendo servicio a Dios en su perfecta voluntad, él regresará a la tierra para vivir eternamente en el tiempo asignado por Dios. Y los que los persiguieron nunca regresarán a la tierra para vivir eternamente. Así es que lo más importante entonces en la vida es servir a Dios de acuerdo al programa que Él tiene para ese tiempo. Ahora, regresando aquí a la escritura que hemos tenido acerca del huerto del Edén, encontramos que de allí salieron para los seres humanos todas las cosas que los seres humanos tienen. De allí salió la muerte. De allí salieron todos los problemas que el ser humano arrastra desde la caída. Pero el árbol de la vida estaba también allí. Y vean ustedes la promesa que hay en Apocalipsis capítulo 2, verso 7 para los hijos de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, estamos hablando del huerto del Edén. Estamos hablando del Edén, que fue el paraíso de Dios y el paraíso en donde Adán vivió. Pero aquí nos promete comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y la pregunta de algunas personas es: ¿regresaremos al lugar donde fue creado Adán para comer del árbol de la vida allí? Recuerden que el árbol de la vida representa a Cristo. Así es que donde esté el huerto del Edén, allí estará el árbol de la vida. Ahora, por causa de los problemas acontecidos en el Edén, el ser humano fue expulsado del huerto del Edén y perdió el derecho a comer del árbol de la vida. Esa área está localizada en el territorio conocido hoy en día como Kuwait e Irak. Toda esa área y lugares vecinos fue el huerto del Edén. Y vean ustedes que todavía hay problemas en esa área por causa de que el ser humano comió del árbol de ciencia del bien y del mal. El lugar que fue una bendición para el ser humano se convirtió en el lugar de maldición, en el lugar de donde le han venido todas las maldiciones al ser humano. Porque allí estaba la bendición y la maldición. Ahora, vean ustedes, el ser humano tiene muchos problemas. ¿De dónde vinieron? Del huerto del Edén, del área conocida hoy en día como Kuwait e Irak. Y todavía hay problemas allí que están afectando a la raza humana, a todos los seres humanos
que viven en este planeta Tierra. Ese lugar ya no es un lugar de bendición para el ser humano. Dios se movió de ese lugar. Ahora, ese lugar, vean ustedes, fue también el lugar de todos los profetas que vivieron antes de la dispensación de la ley. Todos los profetas que vivieron en esa área. Y la bendición de Dios estaba en esos profetas. Encontramos que Noé, Enoc fue la persona que tenía una bendición muy grande y fue raptado. Luego tenemos a Matusalén, el hombre que más vivió luego de la caída. Y luego tenemos a Noé, el que construyó el arca. Ellos vivieron en esa zona, pero ellos estaban conscientes de que la raza humana estaba bajo maldición. Encontramos que luego vino el diluvio y destruyó a aquella generación. Y luego de eso, que salieron del arca, luego comenzaron nuevamente a multiplicarse Noé y su familia. Y nuevamente en esa área comenzó el primer reino. Y comenzó allí el primer rey, que fue Nimrod, hijo de Cush. Y allí establecieron el primer reino. Y allí se estableció también el primer ejército. Y vean ustedes que viene por la línea que está bajo maldición. Encontramos que ahí también fue establecida la primera religión pagana en Babilonia. Y ahí fue establecida la primera ciudad. Ellos temían ser esparcidos y construyeron esa ciudad de Babilonia con una torre, pero no llegaron a concluir su trabajo. Dios los esparció y confundió sus lenguas para esparcir a cada uno de ellos, porque ellos tenían una sola lengua, un solo idioma. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com.
Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.